El barbero de Babilonia. Eran otros tiempos, otros lugares, otros modos y maneras, pero eran personas las que habitaban el mundo, al igual que hoy. Personas con los mismos problemas internos que seguimos teniendo hoy día. En uno de aquellos reinos de antaño, en la famosa Babilonia, trabajaba un barbero, conocido por su destreza en el noble arte del afeitado. Hasta su barbería llegaban todo tipo de hombres, altos, bajos, jóvenes, viejos, nobles, necios. Cualquiera que tuviera una rupia en su poder para gastar en acicalar sus barbas. El barbero no hacía diferencias de clase, etnia, religión. Si tenías una rupia y la paciencia necesaria para guardar tu turno, Pedro, el barbero de Babilonia, pondría sus diestras manos a tu servicio. No pocas personas pasaron por su silla de madera y ninguna podría afirmar que recibió un simple rasguño de la hoja de su navaja. Tanta era la fama del barbero que llegó a oídos del emperador. Este, maravillado por los rumores que sobre Pedro corrían por el reino, fue derecho a visitarle para ponerse en sus manos. Al llegar a la barbería, el emperador, acompañado de su escolta personal, le dijo a Pedro que quería afeitarse. Este a su vez le dijo que tenía que aguardar el turno. El emperador, indignado, le dijo: ¿acaso no sabes quién soy, insolente? ¿Acaso no sabes que todo cuanto hay bajo este sol que te calienta es mío? ¿Acaso no entiendes que con una orden mía acabarías apresado y te amputarían esas manos tan diestras? Pedro, respondió el emperador, sí, sé quién es usted y sé muy bien que estas tierras que alumbra el sol son suyas, pero no el sol que nos alumbra a los dos. Sé que podría usted mandarme apresar, pero también sé que se quedaría usted sin probar el afeitado que vine a buscar. Pues usted tiene un reino, pero yo soy el rey de mis manos, y aunque usted me amenace con cortarlas, yo no le afeitaría jamás si usted no tiene a bien esperar su turno, como los demás. Pedro extendió sus manos frente al emperador como el que se ofrece en sacrificio. Lo miró con determinación y una sonrisa en el rostro. El emperador no daba crédito. Pedro estaba dispuesto a dejarse amputar las dos manos antes de atenderle sin que éste esperara el turno. El emperador, asombrado, resolvió aguardar el turno. No todos los días se encontraba con alguien tan valiente, y esto despertó su curiosidad. Pasaron las horas y uno a uno todos los clientes que iban antes del emperador pasaron por la silla del barbero. Ninguna de ellas le dijo a Pedro cómo quería la barba. Se abandonaban al buen hacer y a la profesionalidad de Pedro. Cada vez que un cliente terminaba, otro reemplazaba el puesto del anterior en la vieja silla, y Pedro lo saludaba por su nombre. Este dato asombró nuevamente al emperador, que vio cómo conocía aquel barbero a todos sus clientes y también conocía el nombre de sus mujeres, de sus hijos, de sus amistades más cercanas. Al caer el sol, llegó el turno del paciente emperador. Pedro le tendió la mano, indicando con humildad que ocupara el sitio en la silla. Lo llamó por su nombre. El emperador, como hechizado, se aposentó e inclinó su cabeza hacia atrás para dejarse afeitar. Pedro empezó mojando sus barbas para aplicar el jabón, luego con maestría, a golpe de navaja, esculpió los ángulos de su cara, dejando una obra maestra por barba. Ese corte le otorgaba al emperador un aspecto aún más regio, más noble. El emperador, satisfecho, quiso pagarle 1000 rupias, pero Pedro solo consintió en cobrarle lo mismo que al resto de los hombres, una sola rupia. Pasaron los años y el emperador seguía acudiendo a visitar a Pedro con regularidad. Siempre esperaba el turno y pagaba una rupia, como todos los demás. Una de estas veces apareció con pesar en su corazón y se le notaba en el rostro. Pedro, que no era tonto al verlo, le preguntó si no se encontraba bien. Asintiendo, el emperador le confesó que sentía que su pueblo ya no le amaba, y eso le frustraba y le quitaba el sueño por las noches. Pedro le tendió la mano como había hecho tantas veces, y como de costumbre,
El emperador se sentó para recibir su servicio. Esta vez Pedro entabló conversación con él mientras afeitaba sus barbas. El primer día que usted vino aquí, tuvo la gentileza de, aun pudiendo, no amputarme las manos y esperar su turno. ¿Lo recuerda? El emperador asintió. Usted escuchó mis palabras y con humildad sofocó su orgullo y aguardó su turno respetando mi labor, mi trabajo. ¿Hace usted lo mismo con su pueblo? El emperador se calló. No dijo nada. Continuó Pedro hablando. Usted es un hombre inteligente y cada vez que viene sabe que conozco el nombre de cada una de las personas que se sientan en esta silla, así como el de sus esposas, de sus hijos y de sus amistades. Muestra usted interés sincero por las familias que habitan sus tierras, al igual que hago yo por mis clientes. El emperador seguía callado y escuchaba atentamente. Por último Pedro dijo: entre mis manos y el rostro de todos y cada uno de los hombres que se sientan aquí hay siempre una navaja bien afilada. Esto me confiere el mismo poder que usted tiene durante el tiempo que dura el afeitado, pues yo podría acabar con la vida de cualquiera con un certero corte de este cuchillo. Esto es lo más importante de todo. El que se sienta se queda quieto para facilitar mi labor y gira su cabeza a un gesto de mi mano. Yo por mi parte me esmero para no producir lesión ninguna en el rostro. Y aunque los rumores digan de mí que nunca era la verdad, le diré, emperador, que a veces ocurre. A veces se desliza la navaja y araño a algún cliente. Pero nadie lo menciona, porque mi intención, señor, siempre es buena. Si usted quiere recuperar el amor de su pueblo, recuerde estas lecciones de este humilde barbero. Sea respetuoso con su pueblo, interésese por sus súplicas, inquietudes y ruegos, y sobre todo, con mano firme y decidida gobierne, pero siempre con buena fe. De esta manera, cuando corte alguna mejilla, como es mi caso, sabrán que no fue su intención dañar, sino servir y ayudar. De esta forma, sus faltas serán perdonadas. El emperador se despidió de Pedro y besándole las manos le dio la rupia y las gracias. Desde entonces, aplicando las lecciones del barbero más famoso de Babilonia, el emperador recuperó el favor de su pueblo. Buena semana, familia.